Buenas tardes, somos la Sociedad Tolkien Bolivia. Esta es la tercera parte de mitologías por parte de Alejandra Vargas. Hoy va a explorar en su saga de los otros dioses la mitología del continente africano. Les agradecemos por su asistencia a todas las personas que están acá y como siempre, muchas gracias. Y Alejandra, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Jay. Saludos a todos nuevamente. Como lo ha mencionado, es la tercera parte. De este año es la última, ¿no? Pero espero para el siguiente porque ha causado, o sea, las tertulias han ido poniendo en evidencia que hay varias otras culturas que causan interés, empezando desde el continente americano, terminando en Nueva Zelanda, o sea, todo el mundo, ¿no? Y la idea es justamente explorar estos otros dioses para tratar de comprender las religiones, las costumbres, las historias y este interés tan lindo que es humano tratando de encontrar razones de por qué las cosas suceden, ¿no? Y quién es uno al final en el mundo. Entonces, en esta tercera parte, eh, preparé lo que es África. Y África, pues, como ha dicho yo, es... entonces, como había mencionado yo anticipadamente, África es un continente bastante amplio, pero si ustedes se dan cuenta y lo observan bien, muchas de las divisiones que han ocurrido en África tiene que ver mucho con su historia oscura de colonizaciones, ¿no? Y un montón de divisiones arbitrarias que han sucedido. Por eso, si uno se fija bien el mapa, hay puntos en los cuales parece que han agarrado regla y la han dividido como han querido, ¿no? Los colonizadores. Lastimosamente eso terminó uniendo tribus que nunca habían vivido juntos y uniendo territorios que no debían ser unidos, ¿no? Entonces, eso explica toda la historia complicada que tiene. Pero eso ha sido posterior. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasaba hace 12 siglos, por ejemplo? Vamos a explorar dos raíces grandes, que es Nigeria, bueno, en el país que ahora se conoce como Nigeria y en el país que actualmente es Ghana, de esos dos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, por un lado lo que es la religión Yoruba, con sus dioses con su dios y sus deidades, perdón, y su influencia en la construcción de la santería, por ejemplo, ¿ya? Y uno de mis favoritos, que es Anansi, que viene de los Ashanti, es un pueblo que ahora se encuentra en el país de Ghana. Entonces, empezando un poco hablando sobre la santería, porque la religión yoruba es eso. La santería ha sido muy criticada y subestimada, ¿no? La mayoría de las veces se la confunde con la brujería, sin embargo, es una religión afrocaribeña, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría de esta religión yoruba, que viene del pueblo yoruba, que ahora está en el país de Nigeria, como les decía, es la raíz de la santería, del candomblé, que se habla mucho en Brasil, Cuba y Haití, ¿ya? Entonces, obviamente, como ha habido tanta esclavitud y tanta migración, ¿no? Obligada, muchas de estas costumbres se han quedado en esos países, pero su raíz es Nigeria, ¿no? Ahora, los rituales, usualmente se ve que en la santería se cree que cada persona nace con un propósito, un fin y un destino en la vida, pero diversas circunstancias generalmente lo alteran. Y ahí entran los orishas, que son los encargados de arreglarlo, que son tipo deidades, ¿no? Y los olorishas, que son los que conocemos como santeros, que si ustedes ven películas o han visto documentales, son los que están de blanco, ¿no? Blanco cantando, hombres y mujeres. Sí, entonces, aquí usualmente se ve, por ejemplo, que los rituales incluyen danza, tambores, siempre se visten de blanco los olorillas, y en esta santería hay un solo Dios, ojo, eso es algo que a veces uno piensa que los demás son dioses, pero son deidades menores, son como espíritus, digamos, que son creados por Olodumaru. Si nos vamos más adelante, él es Olodumare o conocido como Olofin.
En el panteón Yoruba es el Dios universal, supremo y único, ¿ya? Y es el creador de los orishas, ¿no? Los orishas, como les había dicho, son las deidades espirituales que tienen una misión muy interesante porque tienen que estar en contacto indirectamente con nosotros, con los hombres. Acuérdense que dice que todos tenemos un fin, un destino y todo, pero pasan algunas cositas que Olodumare no puede prever, y para arreglar esos desvíos, pues ahí están los orishas, ¿no? Los orishas gobiernan las fuerzas de la naturaleza y los asuntos de la humanidad, pero a veces se le va la mano y se desvía alguna cosa, y ahí entran los olorishas, que son los santeros. Los santeros, por eso uno va al santero, para que te arregle ahí una cuestión que no está saliendo bien, ¿no? Se supone que Olodumare dirige a las orishas, pero a veces su supervisión no es muy cercana al parecer. ¿Ya? Entonces, entre los olorishas, que son los santeros, en algunos países, porque como les he dicho que si bien en, África las raíces, en Nigeria se los conoce como los olorishas, que son los santeros, cuando va moviéndose de país en país, ¿no? O sea, estamos hablando de Haití, de Jamaica, de dónde han ido los esclavos, de dónde se han escapado, etcétera, etcétera, han ido creando y añadiendo algunas cositas a esta santería, ¿no? Por eso hay unas modificaciones ahí. Y no sé si les recuerda o les resuena el babalao. El babalao es una palabra que tiene que ver con padre del secreto, o también es un vocablo que inspira respeto, que significa padre sabio, ¿ya? Este babalao es el sacerdote iniciado en los misterios de Orula. Orula es una de esas orillas, esas deidades. Está encargada de la adivinación, quien utiliza diferentes medios para realizarla, ¿no? Y el babalao es esta persona iniciada, no solamente con ese, puede iniciarse con cualquier otro orisha. Y si han visto, conocen a Joe Black, ¿no? En una escena donde Joe Black, Brad Pitt va al hospital, hay una señora que es de un país caribeño que lo mira y le dice babalao. Y es justamente utilizando este vocablo como respeto, ¿no? Como padre sabio, ¿ya? Y se supone que estos babalaos son los intérpretes de deberes y enseñanzas. Son sacerdotes que se han formado en el IFA. El IFA, vamos a ver qué es ahorita. Un babalao es alguien que cree en eso, practica esas vías. No solamente van al babalao la gente cuando hay un problema, sino también cuando quieren tomar una decisión importante en la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando las cosas cambian rápidamente y quieren conocer por qué y cómo cambiarlas o hacer cosas mejores, esa también es una razón para ir donde ellos. Se dice que, o que las personas que creen en los panteones Yoruba dicen, ¿no? Ya todo sucedió en el mundo alguna vez y fue recogido en el libro sagrado de Ifá. Ahora solo falta la materia o la acción que llene de nuevo por un instante el espacio que habitamos. En este sentido, se entiende que un babalao es el que ha estudiado mucho este Ifá. El Ifá es un sistema que es un compendio de volúmenes completos y cada uno están subdivididos en numerosos capítulos. Es como su Biblia, podríamos decir, tratando de encontrar un equivalente, ¿no? Todos los fenómenos y manifestaciones de la naturaleza se supone que están en estos numerosos volúmenes y formando básicamente ellos dicen que es un banco de datos universales, donde está codificado todos los eventos existenciales y donde ellos buscan, por ejemplo, las soluciones a estos desvíos que te pasan en la vida. Entonces, básicamente las funciones de un babalao es intermediar entre los orishas y los hombres, ofreciendo rezos y sacrificios, ¿no? Actúan como adivinadores también, ¿ya? Y conducen y dirigen enjuiciamientos con el fin de crear un mayor sentido de moralidad, porque, ojo, no solamente están como son intercedores entre orishas y los humanos, cuidan mucho la moralidad del humano, porque se supone que si quiere arreglar algo que ha salido mal, tiene que portarse bien, ¿no? Ahora, este panteón Yoruba, o sea, ¿cuántos orishas hay? Está
Está, digamos, planteado más o menos que están alrededor de 400, ¿ya? Entonces, en ese sentido, después de haber leído como unos 50, he escogido 4 solamente como para representar un poco los más representativos y los más conocidos, podríamos decir, ¿no? Uno de los primeros es el Obatalá. Obatalá es un representante de la justicia, la salud, la pureza, la sabiduría, la verdad y la paz. Es un dios notable y respetado, dueño de la inteligencia y de los sentimientos humanos. Es el creador de los seres humanos y todo lo que habita en el planeta. Su color es el blanco como símbolo de paz y pureza, ¿no? Tal vez este no les suele mucho, pero este, si han visto novelas brasileras alguna vez, ¿no? Yemayá se habla bastante en Brasil de Yemayá. Es la madre de todos los orishas y es un modelo de madre universal, protectora de los niños y mujeres embarazadas. Si han visto en las novelas, usualmente se le van a hacer ofrendas al mar, porque es la reina del mar, fuente de toda la vida, diosa de la inteligencia, lo racional y la brujería. Entonces, cuando alguien pierde un niño, o le va a hacer una ofrenda al mar, ¿no? Para que lo cuide y para que se lo devuelva, es, si es que Yemayá acepta el sacrificio o la promesa, ¿no? Y en algunas prácticas, las mujeres embarazadas van a dar a luz al mar, justamente por tener la protección de Yemayá. Tenemos también, por otro lado, a Oshu, otra de las mujeres, son varias, pero ella, digamos, podríamos decir que es la parte complementaria de Yemayá, porque ella personifica la intensidad de los sentimientos humanos, el amor, la espiritualidad, la delicadeza, la finura, la feminidad y la fertilidad. O sea, ella viene antes, podríamos decir, de Yemayá, en el sentido de que a Oshun se le pide tener hijos y una vez que estás embarazada, pues Yemayá se encarga de cuidar al niño y de cuidarte a ti, ¿no? Oshun es dueña del amor, la miel y el oro, reina de las aguas dulces del mundo, los arroyos, manantiales y ríos. Todo lo que empieza ahí. Acuérdense que todo lo que empieza en los ríos, las aguas y demás, corren hacia el mar, ¿no? Entonces, se entiende que esa es la lógica de la parte femenina. La fertilidad, la finura, eso te lleva a Yemayá, que es justamente quien se encarga de la maternidad. Y finalmente, Babalu Ayé. Babalu Ayé en el sentido de que cura enfermos. A pesar de que le piden muchas cosas para arreglar muchas miserias humanas, él se especializa más en las enfermedades. Se relatan que es bastante milagroso, concede deseos, pero es muy exigente con el cumplimiento de las promesas que se le hacen. Y si no se cumplen, pues castiga con enfermedades de la piel. Si ustedes miran un poco esta ilustración, no sé a qué santo les puede estar recordando, porque mucho de lo que, o sea, si bien la religión yoruba tiene tantos años, tantos siglos atrás, obviamente cuando se ha ido encontrando y mutando y viajando por el mundo, expandiéndose, se ha ido encontrando con otras religiones y ha ido tomando ciertas formas y digamos, influyendo. Hemos visto cómo se influye mucho a la religión católica, ¿no? Cómo la religión católica trata también de tomar ciertas cosas. Todas las religiones, de hecho, tratan de equilibrar eso. Entonces, hay perros, de hecho, estamos hablando de enfermedades de la piel, o sea, San Roque es un poco que sale por ahí, ¿ya? Por la cuestión de las enfermedades y también. Entonces, hay muchos de estos orishas que tienen relación con eso y que los santeros a veces no solamente se cuelgan a los dioses, estas deidades provenientes de la religión yoruba, sino que a veces utilizan también un santo eh, propio de la religión católica como para hacer el equivalente. Entonces, esa mezcla es lo que existe ahora, es lo que es por sobrevivir, ¿no? Obviamente, se entiende. Ahora, para hablar justamente del último, de Anansi, que es uno de mis favoritos, hay que hablar de los Ashanti. Así como hemos visto que para entender estos orishas
hay que entender al pueblo Yoruba. Para entender a Nancy hay que comprender a los Ashanti. Los Ashanti son un pueblo que originario de las tierras que ahorita se las conoce como Ghana, eh, incluye un poco Costa de Marfil y Togo, ¿no? Porque, como les digo, era un área grande, los han dividido como en querido. Este reino tiene una historia bien interesante. Está muy ligado a la esclavitud a razones del oro. Era obviamente un país, bueno, un territorio muy, muy rico. Se involucró en el tráfico de esclavos, realizando guerras de captura contra otros pueblos y una parte de su vida por sobrevivencia, ¿no? Ha sido el principal proveedor de los europeos de esclavos, ¿no? Ellos, al pelear con otros pueblos, a sus prisioneros arrancaron, o sea, de los otros pueblos arrancaban a los mejores mineros y orfebres y los trasladaban hacia América en calidad de esclavos. Sin embargo, llega un punto, obviamente, que hay que decir basta y aparece esta mujer. Bueno, si ven, hay cuatro fotos, ¿no? La primera a colores, superior izquierda, es como es en la actualidad los Ashanti, ¿ya? Y hay una en blanco y negro que es de una persona que está agarrando un cetro. Ella es ya Asantewa, es una de las figuras más veneradas de la historia de Ashanti. Es líder de una resistencia contra el colonialismo británico porque se relata que ella inspira al pueblo para rebelarse, indicando que si no hay hombres que estaban, o sea, si no hay hombres para defender eh, la dignidad del pueblo Ashanti, estaban las mujeres para luchar. Suena, ¿no? Un poco a las heroínas de la coronilla. Entonces, por eso hay una línea materna bien fuerte, el linaje materno de los Ashanti es increíblemente fuerte. ¿Por qué ella reacciona así? Se supone que ya Santewa era la cuidadora de lo que se llamaba el trono de oro. El trono de oro era un taburete de oro macizo en el cual el líder, solo se podía sentar el líder de los Ashanti. Y una vez que hablabas desde ahí, pues tu poder era absoluto. Al ser tan fuerte, obviamente los ingleses querían el trono, ¿no? Aparte de que era de oro, pero también querían sentarse ahí y terminar de someter al pueblo, ¿no? En ese sentido, cuando el pueblo casi se lo cede, porque entran los ingleses con una fuerza tal, ella es la que habla al pueblo y un poco que les pone el alto, ¿no? Empiezan una serie de boicots, de guerras directas, de frente, etcétera, y que dura bastante. Y es una de las primeras naciones que logra independizarse de esta, podríamos decir, sí, independizarse del poder inglés, ¿no? Obviamente a un alto costo, porque ella desaparece, ella muere en el exilio. Los ingleses piensan que han robado el trono de oro porque llevan una réplica al museo y lo exhiben bastante tiempo, pero resulta que los Ashanti luego les dicen lero lero, digamos, ¿no? Aquí está el original. Al costo de muchas vidas, ellos han logrado reemplazarlo en uno de los enfrentamientos, así que el trono sigue en el lugar. Otra cosa interesante es que el niño recibe de su madre la sangre y el espíritu de su padre, y el moribundo recibirá de alguien de ese linaje materno, sea la abuela o la nieta, el último sorbo de agua. Entonces, como les decía, la parte de la linaje materno es bastante fuerte. Y esa otra foto en blanco y negro donde hay una niña con dos muñecos de madera, ojo, esas muñecas son las acuaba. Son muñecas de madera que utilizan las niñas de la etnia desde tiempos inmemoriales, ¿no? Que no solamente es para jugar, sino que aprenden a ser futuras madres y se suponía que pretendían estimular su capacidad reproductora, asegurarles un buen parto, comunicar la belleza del tótem a su futura hija, ¿no? Por eso las madres las hacían. Y la coaba simboliza la fertilidad, obviamente, la maternidad, la garantía de continuidad en la casta. Y también las llevan las mujeres embarazadas o las que esperan quedarse encinta.
En otras lenguas africanas, porque obviamente tiene mucha influencia los Ashanti, Aquaba, ese mismo nombre de la muñeca, significa bienvenido y significa gracias. Y es más valioso que el oro, ¿no? Eso es lo interesante. Y un último dato, si ven arriba, al extremo derecho, esas casitas que han debido ver en muchas películas eh, en África, ¿no? Que se llevan a cabo en África, son construcciones tradicionales Ashanti y que ahora mismo están como patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, conociendo un poco este pueblo tan fuerte, eh, ingresa lo que es el Gran Anansi. Y le digo el Gran Anansi porque es el impacto que tiene en todo lo que es la historia de resistencia de la esclavitud es muy grande. Estos son algunos de los dibujos que se rescatan, pero si ustedes buscan en Google hay cada ilustración porque aparte ha aparecido en DC Comics, ha aparecido en la serie de Gárgolas de los años 80, ha aparecido en Marvel, ha aparecido en American Gods, en los libros, en la serie. O sea, Anansi aparece en todas partes. Y Anansi es, o sea, viene, como les decía, del pueblo de los Ashanti y si se han dado cuenta tiene una modalidad de crianza bien interesante. Y se dice que contaban estas historias instructivas a sus hijos, donde el protagonista era Anansi. La palabra Anansi significa araña, que intentaban demostrar cómo un ser pequeño, casi insignificante, podía usar su ingenio y superar a los grandes. Entonces, en esa lógica, con esa intención, se empieza a tejer un montón de historias donde esta diminuta araña se impone gracias a su astucia, a sus trucos y engaños, ¿no? Es el Loki, digamos, de la cultura africana, a seres aparentemente superiores por su apariencia insignificante, ¿ya? Claro, no es tan soberbio como Loki, pero sí es un dios, eh, ¿cómo se dice? Es un dios que, trickster, no me acuerdo ahorita la traducción, es como que engañoso, astuto, ¿ya? Hace trucos, pero él hace trucos para el bien, podríamos decir, ¿no? Este elemento se convirtió en algo decisivo cuando muchos Ashantis fueron capturados y llevados a América, ¿no? Como esclavos, donde el nombre Anansi, como ellos hablaban en su dialecto, ha sido traducido por mucha gente allá como Aunt Nancy, que traduciéndolo al español es tía Nancy, ¿ya? Entonces, ¿aló? Entonces, lo que pasa es que si bien en Norteamérica ha ido mutando, porque también se han encontrado con otras cosas, en Jamaica es donde se encontraba la mayor cantidad de Ashantis convertidos en esclavos y han comenzado a circular desde ahí con mucha más fuerza las historias orales africanas de Anansi, el dios araña. Estas historias enseñaban a los esclavos a sobrevivir a las duras condiciones, a utilizar la astucia, su inteligencia y su apariencia insignificante para engañar y sobrevivir a estos amos. La razón de la existencia de Nancy, para resumir un poquitito, es que el pueblo Ashanti lo utilizaba para transmitir a los niños el hecho de que a pesar de ser insignificantes, uno puede enfrentarse y utilizar la inteligencia y la astucia para salir de los problemas frente a los grandes, ¿no? A los que parece que te pueden vencer. Entonces, eso ha sido como que eh, una fuente de inspiración y un símbolo de resistencia, podríamos decir, para todos los Ashanti que viajaron a América y de ahí migraron por todo lado en calidad de esclavos, ¿ya? Se comenta que en Jamaica, como les decía, se concentraba en mayor número, se tienen esos datos de Ashantis que han sido convertidos en esclavos, ¿no? Quienes han sido los que han hecho circular las historias africanas de Nancy, obviamente oralmente,
y estas historias enseñaban a estos esclavos a sobrevivir esas condiciones, ¿no? Donde ellos se identificaban con esta apariencia insignificante, pero utilizando su astucia e inteligencia podían engañar un poco a estos amos superiores y lograr sobrevivir en mejores condiciones, ¿no? Entonces, de pronto, este dios africano ha ido mutando y en esta América esclavista se convirtió pues en un dios heroico y de hecho dejó de ser un dios y se volvió un héroe, un símbolo de resistencia, como les digo, y al mismo tiempo la conexión de muchos africanos con su pasado en el continente de sus ancestros, ¿no? Era un punto de recuerdo porque son historias de la infancia. La mayoría de estas historias se las cuenta a los niños. Ahora, algo interesante ha sucedido porque en América, al entrar en contacto con otras historias locales, ustedes saben que hay mucho nativo norteamericano y tienen sus propias leyendas y personajes. Entonces, las historias de Anansi han ido sufriendo algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí está el hermano conejo. No sé si se acuerdan, hubo una película en el 45, 46, no recuerdo muy bien el año, de Disney que se llamaba Canción del Sur, donde había un cuento, o sea, donde un viejo esclavo, el tío Remus, contaba una historia mezclando, por ejemplo, esta historia del hermano conejo, del conejo tramposo y el muñeco de alquitrán, ¿no? Y esa historia específicamente mezcla un poco lo que es el personaje de Anansi con el personaje del folclore de los indios Cherokee, que es el conejo famoso por sus bromas y engaños, ¿no? Entonces, ahí los Ashanti se dieron cuenta que también sus hermanos sometidos, nativos norteamericanos, tenían este personaje, porque el conejo es pequeño, el conejo parece insignificante, el conejo parece que va a perder, al igual que Anansi, que es una arañita, ¿no? Pero ambos seres diminutos pueden utilizar su ingenio y superar a los grandes, ¿no? Entonces, Anansi tiene hartísimas historias, pero me gustaría compartir con ustedes dos en particular, ¿ya? Una que podría ser, dos versiones voy a decir, porque como es tradición oral, pues hay un montón de versiones. Y la primera es, digamos, la razón por la cual Anansi es el dios de las historias, ¿ya? Dice que en una época en la que no había historias en el mundo, el dios del cielo del, del, de la religión Ashanti, que es Niame, las tenía todas las historias, ¿no? Como un dios, todas eran de él. Anansi fue a Niame y le preguntó cuánto le costaría comprarlas. Niame puso un precio alto, que era que Anansi tenía que atrapar y traerle a la pitón o nini, el leopardo o cebo y las avispas mogoro. Tres, esas tres. Anansi partió para capturarlos y primero fue a donde vivía la pitón. Y para llamar su atención empieza Anansi a hablar en voz alta, debatiendo si la pitón era realmente más larga de una rama de palmera o no, como decían. Entonces, que el que no creía eso. La pitón escucha y va donde Anansi le dice que sí, que él es más largo que una rama de palmera y que si quieren lo pueden medir. Entonces, como no podía ponerse totalmente recta la pitón porque se curveaba, era difícil obtener con certeza su longitud. Entonces, Anansi la convence para que acceda a atarse a la rama de palmera, ¿no? Entonces la ata en su longitud para que no se doble, para medir si era tan larga como esa rama. Y cuando está totalmente atada, Anansi se la lleva a Niame, ¿no? Y porque ya está amarrada, la atrapó. Para capturar al leopardo, Anansi cava un hoyo profundo, un hueco en el suelo. Y cuando cae el leopardo, Anansi corre y le ofrece ayuda. Y le dice, yo puedo tejer una telaraña para sacarte. Lo convence y una vez que el leopardo está afuera, lo amarra con esas redes que lo rescata. Entonces, todo enredado se lo lleva a Niame. Finalmente baja a la tierra otra vez, esta vez para capturar lo que le faltaba, que eran las avispas. Y para eso
él llena una calabaza con agua y derrama una poca de esa agua sobre una hoja de banano que sostiene en su cabeza y una poca en el nido de las avispas y como que parecía que estaba lloviendo. Y para rescatarlas les dice a las avispas, avispas, está lloviendo, vénganse aquí en la calabaza vacía, ¿no? Las avispas entran pensando que él les estaba ayudando y él cierra la calabaza totalmente, ¿no? Entonces las atrapa. Y entonces se las entrega a los tres, los agarra y se los lleva a Niame. Y Niame les recompensa convirtiéndole en el dios de todas las historias. Entonces, a partir de ahí es que Anansi pues maneja historias tras historias. Y no solamente es en cuentos infantiles que uno lo puede encontrar, sino que si uno va a Dialnet, a artículos científicos de antropología y demás, en especial estudios sobre las rebeliones y la identidad africana o la identidad que sostiene el espíritu, digamos, de lucha, hay muchos trabajos donde se rescatan todas las historias de Anansi, ¿no? Y otra versión, para finalizar, que también es bastante conocida, es en la que Anansi le pide a Dios, ¿no? Una mazorca de maíz y promete pagarle con 100 sirvientes. Lleva la mazorca a una aldea y le dice a la gente que es sagrada. Sin embargo, durante la noche Anansi alimenta a los pollos con el maíz y a la mañana siguiente acusa a los aldeanos de robar el maíz, ¿no? Estos se asustan y en compensación le entregan otro grano para compensar la pérdida de la mazorca. Y Anansi entonces se encuentra con un hombre en el camino y cambia este maíz que le da este primer pueblo por un pollo. Visita otra aldea y le dice a la gente que el pollo es sagrado. Esa noche mata al pollo, los vuelve a acusar, ¿no? A los aldeanos se asustan y le dan 10 ovejas para que las reemplace. Anansi más tarde cambia las ovejas por un cadáver que lleva a un tercer pueblo, a quienes les dice que es el hijo del dios, eres un hijo del dios que está dormido. Entonces los aldeanos, cuando no pueden despertar al cadáver a la mañana siguiente, Anansi dice que los acusa que han matado al hijo de Dios y los aterroriza y ellos le ofrecen 100 de sus mejores jóvenes. Entonces Anansi lleva ante Dios estos 100 sirvientes y cumple su parte del trato. Ya, entonces esas dos, digamos, nos dan una idea de cómo así tan chiquitito e insignificante utilizaba un ingenio y superaba a todos, los convencía a todos y lograba salirse con la suya, podríamos decir, ¿no? Y una cosita más, como son historias de tradición oral, obviamente hay varias versiones, pero hay dos maneras tradicionales de iniciarlas y de cerrar la historia, que me han parecido bonitas rescatarlas, que he encontrado en varios tratados de antropología y que se repite bastante, ¿no? Ustedes saben que nuestras historias usualmente es había una vez, ¿no? Así empiezan y usualmente terminan y todos vivieron felices para siempre. Entonces, en cambio, en estas historias empieza de esta manera. No queremos decir que lo que vamos a decir sea verdad. Es una historia. Déjala venir, déjala ir. Así empiezan las historias de Anansi. ¿Y cómo se las termina? Tradicionalmente se termina con esta frase. Esta es mi historia que he relatado. Si es dulce o si no lo es, llévala a alguna parte y deja que vuelva a mí. Entonces, con eso finalizo este camino tan cortito, pero hay tantas cosas que se han dejado de lado y espero sus comentarios, espero sus preguntas y muchas gracias por su atención.